Vamos a dar paso a la última mesa, no sin antes saludar a quienes nos están sintonizando, viendo en Facebook, a quienes, por cierto, invitamos a emitir un comentario, alguna opinión acerca de estos trabajos. Nuestro siguiente expositor es el doctor Manuel Pérez. Él es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, director de la colección El Paraíso en el Nuevo Mundo, y por la editorial iberoamericana Fairfield Madrid, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él nos va a hablar sobre el discurso de Donald Trump en, eh, digamos, nos va a hacer una presentación, un análisis sobre el discurso de Donald Trump y lo que se dice de que el expresidente de Estados Unidos tenía un discurso de odio cuando se expresaba. Doctor Manuel Pérez, muchas gracias por estar aquí, bueno, y por invitarnos también a este coloquio, y le cedo la palabra para su disertación. Gracias. Muchas gracias, David, por la presentación, y muchas gracias a todos los compañeros que me antecedieron en esta mesa. Han puesto la vara muy alta, a ver si la alcanzo. Y gracias también pues a quienes nos acompañan, a quienes han respondido a la convocatoria de este coloquio, que intenta, como se dijo en la inauguración, sentar las bases de un diálogo urgente en estos momentos. He tomado el caso del discurso de Donald Trump para intentar ilustrar un asunto que va más allá, por supuesto, del discurso de Donald Trump. Voy a permitirme presentar lo que tengo preparado al efecto. Les agradecería que me indiquen cuando lo tengan en pantalla, por favor. Ya se ve, doctor. Ya lo podemos ver, si podría... Muy bien, muchas gracias. Pantalla completa, sí, listo, doctor, gracias. Muy bien, bueno. Con cierta frecuencia se ha dicho que el discurso de Donald Trump es, pues, un discurso, un caso típico de discurso de odio, asumiendo su carácter malsano y peligroso. Con cierta frecuencia y a veces con cierta ligereza. Es verdad que es una categoría que aplica a la perfección, pero habrá que ver si la categoría en sí misma es absolutamente útil para juzgar un asunto tan importante como es la consolidación de una comunidad emocional, como diría Javier Martínez Villarroya, que cada vez consolida esta forma de hacer política y de hacer vida pública. Lo que ha sido llamado discurso de odio ha sido definido como aquel que tiene por objetivo imponer la validez de un dogma discriminatorio contra pueblos e individuos en función de su género, origen étnico, religión, raza, orientación sexual. Implica también, por supuesto, la intención de persuadir a ciertos receptores a realizar acciones violentas en contra del pueblo dicho. Gustavo Hoffman incluso ha propuesto una serie de criterios que en teoría nos permitirían reconocer un discurso de odio. Dichos criterios los tienen ustedes frente a la pantalla. En primer lugar, el criterio de grupo en situación de vulnerabilidad tipificado.
Esto es cuando se expresan de forma explícita o implícita referencias a un grupo históricamente discriminado en un tiempo y lugar determinados. El criterio de humillación, que se puede manifestar en tres formas distintas: por opinión expresa, por referencia simbólica, o histórica, o por atribución de características denigrantes asociadas con prejuicios. El criterio de malignidad, cuando implica la invitación a participar en atentados de cualquier índole contra grupos discriminados. Y finalmente el criterio de intencionalidad, cuando se lo hace con alevosía. Se ha creado una fórmula incluso para que, cumpliendo algunas, 3 de estas condiciones, ya pueda considerarse discurso de odio. Como se ve, en principio se trata de una serie de criterios de carácter jurídico para tipificar un delito. Y en ese sentido es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, recientemente en Argentina, hoy se discute muchísimo si no ha sido un reiterado y mediático discurso de odio el que ha movido la mano para gatillar 2 veces, infructuosamente, afortunadamente, frente al rostro de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Un discurso, en este caso, visual, que casi fue copiado en la realidad. Es decir, el discurso de odio como categoría jurídico-política naturalmente tiene una utilidad clara, ¿no? En este caso, este discurso visual acompañado de uno textual, hace patria, mata a un político, pues como digo, parece que tuvo su correspondencia. Dicho sea de paso, acá en México conocemos esa frase, sobre todo en el norte del país. Hace varios años, afortunadamente ya quedó bastante atrás, pero hace varios años se podía escuchar por ahí en Chihuahua o en Sonora: haz patria, mata a un chilango, se decía con terrible cinismo, y en más de una ocasión, en Sonora al menos, ocurrió una tragedia al respecto. Pero bueno, esto habla también de la constitución de comunidades emocionales, ¿no? Por supuesto. Si este es el caso, si estamos frente a un delito o un intento planificado, lo sería con raíces internacionales inquietantes. Estos carteles, tanto el anterior como este que ustedes ven ahora en pantalla, son de una organización llamada AWDA, Waffendivisión Argentina, Atomwaffen, División Argentina, es decir, Armas Atómicas, División Argentina, que es un grupo supremacista que llama a matar políticos de izquierda, inmigrantes y homosexuales. En ambos carteles puede verse un símbolo que es el sol negro, que luego también trae por ahí Fernando Sabag Montiel, que es el sujeto que gatilló 2 veces, lo trae tatuado en el codo. Es un símbolo del Tercer Reich y de los nazis ucranianos del batallón Azov. AWDA usa redes sociales para reclutar personas jóvenes con problemas económicos, de socialización, cognitivos, que terminan luego siendo brazo armado de sectores reaccionarios de la política y del poder económico. A nivel internacional, la Atomwaffen ha sido considerada responsable de al menos 8 asesinatos. De hecho, su fundador, un adolescente de 13 años, letón, de Letonia, pues, cumplió condena por asesinato. Es decir que, bueno, sí que podemos hablar de discurso de odio. Ahí está claramente en el cartel: acelera tu odio. Como digo, no le restamos importancia o utilidad jurídica a la definición tipo legal o incluso psicológica de un delito que puede desencadenar el apocalipsis. Pero me parece que no es todo lo que se puede hacer. Es decir, identificar la causa eficiente viene bien, pero todavía nos quedarían las otras
las otras tres causas. Recordemos que hemos heredado imperfectamente del enorme concepto griego de causa, que era explicación, pues hemos heredado solamente una de las cuatro dimensiones posibles, la causa eficiente. Es decir, lo que sucede antes que, como casi en reacción física, desencadena un efecto. Pero hay otras tres causas que se pueden explorar. La causa formal, la causa material y la causa teleológica, sobre todo, los propósitos, que apunta a qué fines se persiguen, no qué es lo que está detrás. Y yo creo que aquí la retórica puede darnos mucha luz si vamos más allá de esta, como digo, necesaria definición jurídica, pero que no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Me parece que es necesario intentar comprender cómo el odio discursivo, quiero decir, es causa de males sociales y culturales, sí, pero también cómo es que adquiere su fuerza en un contexto determinado, en una comunidad emocional determinada, y cómo es que adquiere su poder destructor sobre dichas comunidades. De hecho, bueno, del discurso de Donald Trump ya se han dicho un par de cosas. Algunas apuntan un poco a lo que han dicho las compañeras anteriormente, a esta tipificación ya no de discurso de odio, sino de lo que se denomina discurso populista, frente al cual yo también tengo ciertas reticencias en cuanto a su utilidad. De hecho, muchas más que las que podría tener frente al discurso de odio, que ahí le reconozco utilidad. El concepto de discurso populista me parece que es menos analítico, que eficiente para efectos de un estudio profundo y para efectos explicativos de lo que realmente está pasando. Se ha usado más bien como arma arrojadiza, ¿no? Estas categorías estas características que se han visto en el discurso de Donald Trump, las tienen ustedes a la vista. Simpleza, el uso constante de la hipérbole, el uso de la insinuación, la omisión, un optimismo muy sospechoso. Me parece que todos ellos constituyen una estructura verbal que excede, por supuesto, el mero ejercicio catártico de un enfermo de odio. Me parece, por el contrario, que constituye un deliberado y bien pensado, desde el punto de vista retórico, bien pensado intento de persuadir con recursos y propósitos claros de acceso y mantenimiento del poder. Veamos cada uno. La simpleza, por ejemplo, pues no es un discurso más o menos conversacional, sin aparente estructura, poblado de frases cortas, un vocabulario coloquial y florido, y cargado de eslóganes, ¿no? Como levantemos el muro, devolvamos su grandeza a Estados Unidos. Sobre el lenguaje simple acá en México también ya hemos padecido, y no me refiero al caso contemporáneo, sino estoy pensando en Fox también. Fox fue capaz de sacar al PRI de los pinos a partir de un discurso muy parecido, muy simple, y lleno de frases como nombrar víboras y tepocatas a los políticos que lo precedieron en el poder. Recuerdes en este sentido que la repetición sistemática de lugares comunes, de tópicos, fue también una estrategia útil para el nazismo. Y que, bueno, el estilo populachero es propio también de todo discurso autoritario. Frente a la hipérbole, probablemente es un rasgo que define el estilo dominante de Donald Trump. También téngase en cuenta en este sentido que la exageración puede ser considerada, como escribió Michael Blaine, el idioma de la violencia política y un vehículo esencial para preparar a una nación para la guerra. Esto lo escribió en un artículo publicado en la revista Symbolic Interaction sobre Hitler. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre la hipérbole hitleriana? Creo que sigue aplicando. Tal vez Donald Trump exageró cuando dijo que Barack Obama era el fundador del Estado Islámico. Pero sin duda exagera, ahí sí con seguridad, cuando sostiene que todos los migrantes hispanoamericanos son asesinos o violadores,
o exagera cuando afirma que Estados Unidos es el mejor lugar del mundo, por supuesto. Bueno, el mismo Donald Trump, que es escritor, aunque no parezca, que escribió un libro, El arte del trato, pues apuntaba consideraciones al respecto. Dice Donald Trump, una pequeña hipérbole nunca daña, ¿no? Nunca viene mal. Con lo cual tenemos una prueba, una evidencia de que no estamos sino frente a un orador consumado que hace uso consciente de los recursos. La insinuación es otra, y aquí es muy peligrosa la forma en que Donald Trump ha usado los recursos persuasivos. Es una de las formas más usadas también por políticos y litigantes cuando quieren evadir la responsabilidad retórica y política de sus dichos. En ese sentido, Trump suele argumentar, muy entre comillas, sobre asuntos de envergadura con base en fuentes muy imprecisas que luego puede perfectamente desechar. En este caso, en un discurso del 9 de agosto de 2016, en plena campaña, casi sugirió el magnicidio. Si ella, Hillary Clinton, llega a elegir jueces, dice Trump, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque con la segunda enmienda puede ser, no lo sé. Se refería al hecho de que si Hillary Clinton resultaba electa, nada le impediría elegir jueces de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual manipular uno de los elementos fundamentales de la vida política norteamericana, que es la vida jurídica. A menos quizá que los defensores de la segunda enmienda, que es la que se refiere a la aportación legal de armas, hiciesen algo. Claro, cuando fue acusado de violencia política o de discurso de odio, pues dijo que se habían malinterpretado sus afirmaciones. La omisión es probablemente el giro más divertido, si podemos considerarlo así, del discurso de Donald Trump. El 25 de enero del 2016, también en plena campaña, iba a decir que Bush es un imbécil, pero no lo diré. Es decir, se regodeaba en decir algo declarando que no tenía intención de hacerlo. Esto se repite con sistematicidad en el discurso, logrando una inercia de efectos desastrosos para sus adversarios o para los intereses adversos a su candidatura en su caso o a su proyecto político actualmente. Bueno, el optimismo sospechoso, que también me recuerda un poco a Fox. Trump, como Fox, suele fanfarronear al presentarse como un hombre capaz de resolver rápidamente cualquier problema, ¿no? Créanme, volver a ver el empleo será realmente sencillo. O anteriormente había dicho que iba a solucionar el problema del Estado Islámico rápidamente, igual que Fox en su momento dijo que él en 15 minutos solucionaría el problema de Chiapas, dicen. Pero bueno, ese créanme, dice Medhurst, es sospechosísimo, ¿no? En el momento en que alguien lo use con reiterada frecuencia, es momento justamente de desconfiar, porque está queriéndonos colar una mentira, por supuesto. En ese sentido, me parece que habrá que ver a Trump no precisamente como un personaje frustrado, predecible, enfermo de odio discursivo, de odio político, y por medio del discurso se desahoga, que es lo que podría configurar la noción de discurso de odio. No la noción jurídica, sino la noción retórica. No nos permite comprender mucho más allá. Yo creo que más bien habrá que empezar a pensar que estamos frente a un orador sagaz que usa estos recursos populistas vistos anteriormente, pero otros más, ¿no? Y sobre todo, me parece que eso no hay que perderlo de vista, es un orador astuto que sabe interpretar e interpelar
las miserias de su pueblo, miserias espirituales tanto como materiales, así como las pulsiones segregacionistas que suelen surgir en las sociedades en tiempos de crisis, las pulsiones racistas, las pulsiones xenófobas. En esto, Donald Trump me parece que podría ser considerado el hermano menor de Hitler, de quien también se ha dicho un poco haciendo haciendo daño al análisis posible de estos discursos, que era un autodidacta cuyo único talento indiscutible era el de saber avivar las emociones más viles de las masas. Pero, ¿será tan simple ese talento del que habla Kershaw? A mí me parece que rasgarse las vestiduras, ¿no?, apelando al carácter incomprensible o inmoral del ascenso al poder de estos personajes que saben manipular y que van impulsados por el odio, pues abona o no abona a otra cosa que a la aceptación implícita de lo mismo que se critica, es decir, el autoritarismo. Es decir, el berrinche nos deja exactamente en el mismo sitio. No conviene, me parece, permitirnos la ingenuidad en este sentido, ni la ingenuidad política ni la ingenuidad científica. Porque al igual que con Hitler, frente a Trump, frente a la Atomwaffendienst, estamos frente a formas de discurso, frente a oradores que son plenamente conscientes de lo que escribió el propio Adolfo Hitler, que también era escritor, ¿no?, de que la fuerza que impulsó las grandes avalanchas históricas de carácter religioso y político fue solo el poder mágico, dice, de la palabra hablada, como lo escribió en la multicitada obra Mi lucha. En realidad, como digo, ese talento único e indiscutible de que habla Kershaw no es, para empezar, un talento tan único, tan solitario, porque para que funcione tiene que ser acompañado de otro más, que es la habilidad de detectar el momento oportuno para usarlo. Kairos lo llama la retórica antigua, el momento oportuno para aplicar una serie de técnicas que implique avivar las emociones más viles de las masas. Hitler fue un maestro de ese arte. Aprovechó un momento de crisis entre guerras en los años 30, de crisis económica, de crispación social por unos malos acuerdos de paz y por una todavía no derrotada ambición imperialista por parte del pueblo alemán, para procurar conseguir y avasallar con una persuasión nacionalista mediante el uso astuto del elogio y del vituperio como fuente de argumentos. De hecho, Otto Strasser, un miembro del partido nazi que habría de separarse de él en 1930, ya había ponderado el olfato político de Hitler. En cualquier caso, como escribe Maris Steiner, estamos frente a oradores que son cultivadores de una intuición milagrosa que les transmite el infalible diagnóstico del mal que sufre su auditorio. Tanto en Hitler como en Trump y, como digo, en esta agrupación y otras más que andarán por ahí, podemos encontrar un manejo muy diestro del patos, y los pocos argumentos lógicos se consolidan generalmente por medio de una premisa general probada por petición de principio. Ustedes saben que la petitio principii significa usar entre las premisas menores alguna cuya seguridad no es cierta, cuya verdad no es firme, y que de hecho esa es la que debería probarse. Por ejemplo, que los alemanes son superiores, se toma como premisa para concluir otra cosa, cuando que esa es la premisa que debería, en principio, comprobarse. Que los mexicanos son criminales,
¿no? Es decir, que el apetito principi pareciera ser que es la única condición argumental que podemos encontrar, con lo cual estamos frente a una falacia o mal argumento, por supuesto. Bueno, ya me apareció aquí Aristóteles, quizá para recordarme el concepto de argumentación que estamos empleando acá y el concepto de trilogía argumental que ha dado la pauta a este coloquio y a las mesas que lo componen, tanto como al proyecto que lo sustenta. Aquí me voy a distanciar un poco de buena parte de las aproximaciones contemporáneas, algunas de las cuales aquí mismo están siendo compartidas respecto a esta trilogía, para centrarme exclusivamente en la noción aristotélica del asunto. Es decir, se trata de una trilogía argumental que responde exclusivamente a la noción de prueba, el argumento como prueba del discurso, con lo cual abundaré sobre ello por la tarde en la presentación del proyecto, pero con lo cual, pues aquí nos alejamos de la noción que ha construido la teoría de la argumentación, donde argumento puede ser el lenguaje mismo, y entramos al terreno exclusivamente retórico, desde la retórica clásica, que desafortunadamente se viene olvidando, de que argumento era prueba, el modo en que se sustentan las afirmaciones que están consolidadas en la narratio, en la exposición de la causa. En este sentido, bueno, aquí ya llegó Aristóteles a recordarnos eso. Así es como estamos viendo acá esta trilogía de etos, patos y logos, no circunscrita a todo el uso verbal posible, ni tampoco a todas las emociones, ni a todo el horizonte semiótico posible, sino exclusivamente las formas en que se puede probar una afirmación. A las formas en que retóricamente se puede establecer arte a partir, ya sea de la propia lógica, que es la más deseable, la que puede constituir o la que es capaz de constituir sociedades horizontales y democráticas, o bien desde el autoritarismo del etos, de la autoridad moral de quien lo dice, hacer valer o sentar una verdad, una afirmación, una causa discursiva únicamente en la autoridad moral del emisor. Y la tercera y menos deseable forma, el patos, que procura conseguir la aceptación de una verdad, persuadir, pues, a partir de la manipulación del receptor, a partir de la manipulación emocional del receptor. Aquí también tengo que hacer una pequeña aclaración respecto a la pronunciación. Me han estado oyendo decir etos y patos, y probablemente les chirriarán un poco los oídos a los puristas. No digo ethos o pathos, pero es una decisión deliberada. Yo soy editor y en el ámbito de la exótica, editor de textos antiguos, es decir, la colección El Paraíso en el Nuevo Mundo que mencionó David en la presentación, pues edita textos de los siglos XVI al XVIII, publicados o referidos a el ámbito hispanoamericano, es decir, textos coloniales. Con lo cual, aunque no tanto como en el ámbito medieval, pues sí que nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones respecto a un asunto que divide prácticamente el gremio de los editores, que es entre modernización gráfica o conservación gráfica. Yo me pongo, y la colección también, deliberadamente del lado de la modernización gráfica, porque entendemos que el editor es como un traductor, es un mediador, que lo que intenta es salvar la distancia, la niebla espesa que se forma por la distancia temporal y cultural de textos producidos, eso en otro tiempo y en otro momento cultural, para procurar una lectura similar, una recepción del texto similar al que tendrían los receptores de la producción original del mismo. Acá también, sobre todo porque tenemos palabras para ello, tenemos palabras que derivan de esta condición y que tendrían que conectarse
a partir del ethos, lo ético tendría que conectarse con toda su fuerza, y a partir del pathos, lo patético, y aquí viene otra aclaración, yo uso patético y no patémico, también por una razón similar, y además porque es un barbarismo, ¿no? Viene de patémic, que es un galicismo introducido por Greimas en este célebre libro de Semiótica de las Pasiones, donde, bueno, por un lado, si tenemos la palabra patético, no sé qué aporta poner patémico, salvo que lo hagamos eufemístico, pero además recordemos que esto sería abandonar el sino de lo retórico, porque patémic refiere a cuestiones de carácter, de significación, no de persuasión. Está enmarcado en una propuesta de Greimas de semiótica, no de retórica. Entonces habría que salvar un poquito ahí. Es una posición personal, abundaré un poco más en la exposición del proyecto, pero bueno, para que quede por ahí, para que se aclare un poco mi postura. En cualquier caso, si observamos desde esta trilogía argumental, desde esta forma en que toda causa discursiva, toda verdad que intenta ser eje de una persuasión, es usada por los emisores políticos para conseguir un fin determinado, podríamos suponer que el orden de los argumentos tendría algún significado. Ya lo ha dicho Gerardo Ramírez Vidal, a quien saludo, que por aquí lo tenemos, en un magnífico tratado, pequeño pero muy sustancioso, respecto a la retórica nazista. Dice que en la retórica democrática, el orden de importancia de los argumentos, entendidos así, como pruebas de una causa discursiva, sería, según sus fuentes, el siguiente: lógicos, en primer lugar, claro, porque el argumento lógico es liberador, pone la prueba al centro de los que debaten o de los que discursan o los que concursan, y cada uno puede acercarse a la prueba y validarla o no. En cambio, no sucede así con el argumento ético, que implica una manipulación, y lo mismo con el argumento patético, que implica una manipulación mayor, ¿no? Entonces, el orden en la retórica democrática sería lógicos, éticos, porque no son absolutamente prescindibles, y al final patéticos. Mientras que en la autoritaria el orden se invierte. Son en principio éticos, patéticos, y al final lógicos, cuando menos no se puede. En mi opinión, es un pequeño intento de aporte acá, podríamos considerar un nuevo orden correspondiente no al Estado capitalista autoritario que hemos conocido, sino a este Estado capitalista decadente, cuyo autoritarismo también es decadente y que ya no es capaz de fundar la verdad de sus aseveraciones, perdón. Es decir, la argumentación, la prueba de sus discursos sobre su autoridad moral, porque la autoridad moral está también en decadencia, y entonces tenemos una suerte de retórica autoritaria decadente, propia, como digo, de este capitalismo postindustrial y decadente, en el cual el orden sería, en primer lugar, el discurso patético, el discurso emocional, el discurso de odio entre ellos, y todo lo que aquí se ha dicho en esta mesa, y después el ético, y al final sigue estando el discurso lógico. A este propósito hay que recordar, y recordando también un poco las palabras dichas sobre el poder mágico de las palabras, perdón por la reiteración, que se mencionaba anteriormente, una forma de arte retórico, bueno, no tendría que ser llamado arte, pero sí de uso retórico del lenguaje previo a la consolidación artística por parte de Aristóteles, que es la retórica psicagógica, que por etimología pues es conductora de almas, o sea, manipuladora. Psique gogos, conductora de almas. Esto se lo debemos a Empédocles de Agrigento y a su discípulo Gorgias, con el que tanto disputó Sócrates, ¿no? Y por descontado también Aristóteles. Gorgias escribió en el encomio de Helena una cosa que puede tomarse como definición de esta retórica psicagógica,
Ustedes recordarán que en el encomio de Helena se establece un discurso apologético de defensa de Helena, de la acusación de ser ella la responsable de la guerra de Troya. Y entonces su defensa radica en el hecho, en la argumentación de que habría sido seducida patéticamente por el poder de las palabras de su raptor, es decir, por la fuerza emocional del amor. Y luego se permite una definición casi médica del discurso que es preciosa y que aquí la tengo y que la reproduzco porque no tiene desperdicio. Dice Gorgias, el poder del discurso sobre la constitución del alma puede ser comparado al efecto de las drogas sobre el estado corporal. Así como éstas, al expulsar los diferentes humores del organismo, consiguen poner fin a la enfermedad o a la vida, lo mismo ocurre con el discurso. Palabras diferentes son capaces de despertar dolor, placer o temor, o también, a través de una persuasión dañina, llegar a narcotizar y hechizar el alma. A propósito de estas asociaciones de retórica con medicina, bueno, pues son más corrientes de lo que parece. El mismo Aristóteles, en la definición propia de arte retórico, cuando dice que la retórica no es el arte de la persuasión, sino el arte en tanto arte es una forma de encontrar los medios adecuados para la persuasión. Es decir, no se define por sus resultados, sino por el seguimiento de un método. Y luego compara, lo mismo que el médico, no tiene como fin producir la salud del enfermo, sino acercarle al enfermo los elementos con que él mismo, por acción de su propio cuerpo, pueda curarse. Y eso, de paso, es una definición que se ha olvidado y que solamente la encontramos en la Ayurveda y otras formas de curación oriental, o incluso también en formas de curación prehispánica, donde no es el médico el que cura, sino que cada quien se cura y el médico nada más acerca los elementos. Bueno, lo mismo el retor, ¿no? O la retórica. En fin, vamos concluyendo. Me parece a mí que en el caso de Trump, Hitler o de la Atomwaffendivision, no estamos frente a simples atizadores de odios, que también, por supuesto, sino sobre todo frente a fríos manipuladores emocionales que se constituyen siempre como ejes autoritarios de sus discursos a partir de una lectura y explotación precisa de las miserias de su auditorio y de un aprovechamiento de las condiciones idóneas que a veces las generan. Sin embargo, pues esto también nos obliga a reconocer que no toda la efectividad de los discursos, de estos discursos de odio, se debe a su emisor, sino también a la serie de condiciones político-culturales. De nuevo, la noción de comunidad emocional me interesó muchísimo. Estas condiciones que propician en un determinado momento la aparición del tiempo oportuno, del kairos, de la oportunidad que pintan Calva, para que algún orador astuto pues asalte el poder mediante el engaño, la ilusión o la mentira. Es decir, que somos explicación y causa del surgimiento de estos pequeños, grandes tiranos, porque creo que el axioma verdadero en estos casos no es el de que los pueblos tienen el gobierno que merece, sino el gobierno que se les parece. Es decir, que con nuestro modo de vida estamos construyendo el kairos, el kairos perfecto para este tipo de recepción autoritaria. Pero claro, explicado así, bueno, la cultura como explicación puede resultar muy cómoda, porque al final a nadie compromete y entonces así como con la ecología, todo el mundo, no, pues vamos a ahorrar y tal, y no tenemos una visión estructural de conjunto y que realmente comporte el análisis de las 4 posibles causas o explicaciones de los eventos, no solamente la causa eficiente. Y además estaríamos lejos de suponer que la causa eficiente de estos discursos sea la propia colectividad, porque como bien dice este viejo hermoso de Toynbee van Dijk, ¿no?
Las élites blancas construyen las instituciones o corporativos que fabrican luego creencias, eso dice Toynbee Dig, que no lo digo yo, actitudes, normas e ideologías a partir de sus abundantes recursos y de su control de los medios de distribución de los discursos. Esto es una vuelta de tuerca a la teoría marxista, que no es solo control de los medios de producción, sino control de los medios de producción de los discursos. Así que a la postre dichas élites son particularmente responsables de la producción y aceptación de discursos autoritarios y patéticos. Así que discurso de odio de Donald Trump, pues me parece que sí, pero también estamos frente a la retórica fría y calculada propia de un psicópata, que, digamos, falto de empatía, curiosamente, es decir, pareciera que si rascáramos un poquito la base de la generación de discursos profundamente emocionales parten de un fundamento psicopático, de una lectura profundamente indiferente a los reales males de la humanidad, muy poco humanista. Se genera odio con toda la manipulación posible desde la indiferencia frente a sus efectos, ¿no? Y esto es la historia de toda la vida, pero hoy estamos de nuevo frente a una coyuntura en la cual importa volver a analizar de manera completa el hecho y sin dejar de atender a la historia, magistra vitae, ¿no? Historia no demasiado lejana, bastante reciente. Es decir, no solo hay odio en estos discursos, me parece. Hay un manejo diestro, insisto, del etos autoritario y de la manipulación profunda del patos. En ese sentido, vuelvo a proponer, podríamos intentar reconocer si no es que en nuestras sociedades estamos reproduciendo discursos con un orden diferente, incluso a los dos propuestos originalmente por Gerardo Ramírez Vidal, un orden patético, ético y lógico. Un poco por ahí va nuestro proyecto de investigación, que como digo lo comentaremos hoy por la tarde. Así que discurso de odio de Donald Trump, me parece que no, mis queridos compañeros. Es la palabra de un psicópata que ha triunfado frente a la verdad y frente a nosotros. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramón Manuel Pérez, por esta disertación en torno a los discursos de odio y esta reflexión en torno a la época, a la decadencia y también al orden de estos recursos de la persuasión que se han invertido, como lo señala. Y me parece interesante ahora aquí abrir el diálogo entre quien guste participar y los ponentes. En torno a estos temas, me surgieron algunas preguntas que pudiéramos utilizar como momentos de reflexión. Por ejemplo, lo que decía ya en esta última ponencia el doctor Manuel, si hay antecedentes de discursos de odio o de estos personajes que aprovecharon la oportunidad, las coyunturas em, sociales y culturales, como Hitler, y bueno, como menciona que lo hizo Hitler, ¿por qué se sigue, em, mejor dicho, por qué no se anticipan este tipo de discursos en la memoria histórica, cultural y social? Bueno, es una duda, un cuestionamiento. También aquí hay algo que se acerca mucho a lo que decía
el doctor Javier Martínez, que el daimo, bueno, que también esta emoción, el entusiasmo, es como una voz interna así, alojada en el interior, que se vincula también una voluntad común, que se vincula con el todo, pero tiene cercanía con esta noción eh, de esta cita que comentaba el doctor Manuel con el hechizo, ¿no? Y también tiene cercanía con, incluso con la maldad. Y por último, también quisiera destacar otro cuestionamiento. Eh, ¿Por qué? Bueno, ya nos lo explicó un poco el doctor Manuel, ¿por qué tiene más efecto el patos en el discurso emocional y no en el lógico? Y eso lo vemos a través de las distintas ponencias que se han presentado aquí, cómo el patos tiene un efecto directo, sin pasar por estos otros tipos de recursos que es el ethos y el logos. No sé, yo quisiera abrir el micrófono a quien quiera participar y comenzar con este diálogo. Nos estás interpelando ya a los ponentes, ¿verdad? Sí, claro, claro, ya Ah, ok. me gustaría que pudiéramos abrir el diálogo en torno a estos temas tan interesantes que dicho sea de paso, incluso por ejemplo, yo recuerdo ahora los programas educativos que tienen ponen ya las emociones en un lugar central para el análisis educativo, pues en general. eh, y bueno, se está haciendo un enfoque también hacia las emociones. No sé, quisiera a quien guste participar, que pueda tomar la palabra y enriquecer este diálogo. Gerardo pide la palabra. Adelante, adelante, gracias Gerardo. Bueno, pues muchas gracias. Realmente ha sido una mesa interesantísima. Yo he estado muy contento, sobre todo porque también ahí participan estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, alumnos de mi queridísima amiga Alejandra Vitale, y le envío un saludo, la que la quiero muchísimo, y hemos trabajado durante muchos años en estos proyectos. Entonces, pues aquí aprovecho este espacio para enviarle el saludo. Y bueno, también con Manuel, que también tenemos proyectos conjuntos y pues ahí vamos tratando diríamos, de llevar adelante pues un proyecto que me doy cuenta, bueno, ya lo sabía antes, pero ahora más todavía lo confirmo con el doctor Manuel, que pues tenemos muchas cosas realmente en común en cuanto al concepto de retórica y al uso de la retórica antigua en el estudio, y no solamente en el estudio, sino en la aplicación práctica de los mecanismos de persuasión, independientemente del orden que pueda tener el, la retórica autoritaria. Yo en este caso eh, privilegio el ethos, porque los dos volúmenes del Mein Kampf de Adolfo Hitler, pues llevan a ese resultado por el manejo en el primero precisamente de la personalidad, y en segundo lugar pues del aspecto emocional que se ve en los dos libros, pero el primero es, digamos, un asentamiento de su persona, que es la figura del líder. Entonces, este es la razón, pero evidentemente que el aspecto
patético, pues tiene una importancia también central, si no, no se entendería cómo se pueden mover a las masas. La emoción es para mover a las masas. Bueno, entonces, digo, independientemente de esto, pues yo sí quisiera también señalar alguna otra cosa. Yo, pues la exposición de Javier me pareció realmente interesantísima, además del manejo tan preciso de los conceptos, las referencias que él va haciendo al mundo antiguo. Entonces, pues yo creo que es un trabajo realmente digno de este coloquio internacional. Em, Realmente yo quería, porque además, por desgracia, me tengo que ir de nuevo, em, señalar o dar alguna opinión al respecto, pues dejen ver, siguiendo esta idea de que la retórica antigua se viene olvidando y pareciera que no se viene olvidando, sino que más bien la estamos reproduciendo con este tipo de actividades académicas. Em, sin embargo, pues yo tengo la misma opinión que el doctor Manuel. En efecto, yo creo que a pesar de que actualmente se sigue utilizando esos pasos y el logos, yo lo pronuncio esos pasos por una razón también que me lleva a hacerlo así, es porque además yo debería decir esos, no esos. Ser todavía más purista y decir esos porque es muy diferente el esos del esos. Y pues en este caso la pronunciación es significativa. Bueno, pero entonces diríamos, siguiendo esta idea de que la retórica antigua se viene olvidando, pues ya habrá oportunidad posteriormente de abundar sobre este asunto. Yo me quería referir, les digo que me parecieron muy importantes las, las ponencias y sobre cada una tendría alguna opinión o algo que decir, pero me voy a referir a esta presentación de, em, dejen ver, perdón, en relación con el análisis de Twitter, dejen ver, porque Naelegi, perdón, su nombre, mencionaba, bueno, que habían hecho un trabajo neutral, ¿no? Es decir, pues tratando de no irse de un lado o del otro. Y yo también hace tiempo había estado presente en otro congreso con unas colegas muy queridas mías de Brasil, que hacían también un análisis del discurso de Bolsonaro, pues diríamos, propiamente defendiendo su discurso y también señalaban pues que era un análisis neutral. Yo sinceramente no creo que los análisis que hacemos y que intentamos que sean neutrales sean realmente neutrales. Yo En no dije relación eso, con, en solo relación para con, hacer la aclaración. Yo no ¿mande? dije jamás la palabra neutral, Eh, pero Déjame perdón si ver, lo entendí así, pero la verdad que no, jamás, no lo diría. voy a decir lo que había. La doctora Vitale me cachetea, yo creo, no sé. Ay, Pero no, jamás. No, bueno, no un perfecto, análisis del bueno. discurso, pero para nada. Solo Entonces, para hacer la aclaración. está muy bien que se aclare esto, ¿no? Porque diríamos en relación con Andrés Manuel, diría, pues se ven sus, los aspectos que se analizan desde un punto de vista, pues, positivo. Y si fuera yo uno de los adversarios de Andrés Manuel, pues yo creo que diría que no se observan muchas cosas en él, como por ejemplo, pues los errores gramaticales que comete con frecuencia, o los errores históricos, como esa em, afirmación sobre la fundación de la Ciudad de México, aunque no era durante el periodo de campaña, o
diría yo, los elementos anacrónicos de sus propuestas o la lentitud de sus discursos o el discurso polarizante, ¿no? Bueno, lo que quiero decir que es que se han analizado algunos aspectos como si fuera, diríamos, para calificarlo de manera positiva. Yo solamente diría esto para ver qué cosa responden las colegas, pues que también deberían, son amigas mías por la misma relación que tengo con Alejandra Vitale. Pero sí, yo señalaría este aspecto, porque si no, luego también podría uno, diríamos, pues padecer de cierta ingenuidad en el discurso político. Sobre esto voy a volver en otro momento. Y bueno, pues entonces, yo solamente tengo la oportunidad de decir esto y para poder escuchar alguna respuesta al respecto. No sé, Pues Cintia. adelante, adelante, maestras. Bueno, igual comienzo y luego la maestra Nayeli también puede complementar. Bueno, en ese sentido coincido con la maestra Nayeli en el sentido de que no mencionamos ser o pretender hacer un análisis neutral. Tal vez fue la referencia a decir que tratamos a partir de las categorías y la metodología que utilizamos evitar la sobreinterpretación. No sé si tiene que ver con este término, pero bueno, como ya lo mencionaba en la metodología la maestra Nayeli, teníamos a partir de las categorías cuestiones específicas de qué íbamos analizando y que tenían que estar de manera explícita en cada uno de los tweets y que tuvimos varias sesiones de, digamos, como de interpretación y de diálogo colectivo, además de que tuvimos lectura a nivel interno y externo, ¿no? Dictaminación interna y externa. Entonces, bueno, fue otra forma también de poder tener y pues otras visiones o puntos de vista acerca de este análisis. Y en cuanto a la calificación positiva, en realidad en ningún momento estamos calificando si fue positivo o no positivo, ¿no? O sea, tratamos de determinar cuáles fueron los patrones que íbamos viendo a través del análisis que se iban repitiendo y a partir de eso detectamos las estrategias. Entonces, determinamos sí que son efectivas y que son muy potentes porque tuvimos digamos, como esta parte de retroalimentación o un primer nivel de retroalimentación de las audiencias, ya que como mencionaba mi compañera en la metodología, tenemos el corpus de análisis representaba aquellos tweets que fueron los más importantes y relevantes para la audiencia. Entonces, eso de alguna manera nos dejó ver que, por un lado, en comparación con los candidatos, él fue quien más generó esta conexión con las audiencias de Twitter y bueno, fueron los tweets además más relevantes para las audiencias. Entonces eso pues, nos dejó ver el uso y la potencia en el uso, en este caso del patos, para hacer, pues para lograr esto. Y bueno, sí, fue a partir solo de estas categorías que hicimos el análisis. No estuvimos revisando otros aspectos. Otras categorías y bueno, el logos y el ethos se analizaron en otras partes de este proyecto de investigación más amplio, pero nosotros nos centramos específicamente en eso. Sí, Nayeli. No sé Sí, bueno, ahí también quería hacer un poco la aclaración más allá de la interrupción, porque bueno, o sea, desde una perspectiva encima lingüística y pues no existe neutralidad en la lengua y un poco difiriendo también con lo que señalaba el doctor Manuel, pues no puede haber, o sea, que criticaba el tema de la significación, no puede haber significación sin lenguaje, ¿no? Entonces, acá lo que nos remite un poco la aclaración del tema es, como señalaba la maestra Cintia, pues el tema tenía que estar explicitado justamente
para evitar, ¿no? Cualquier sesgo interpretativo o sobreinterpretativo, sobre todo porque en el caso del análisis del discurso se tiende luego a ver ciertas complicaciones, ¿no? Con respecto a la parte científica, ya digamos, de cómo comprobar el hecho, etcétera, o cómo comprobar el suceso, o digamos, reafirmar y no hablar como de una interpretación más banal. Lo importante acá, cuando nosotros desarrollamos la parte del modelo, es justamente pensar en estas áreas donde puede desplazarse la subjetividad del lenguaje. Que la subjetividad del lenguaje ya vista como una, no desde de manera individual el sujeto, sino como como una construcción también sociocultural que adhiere ya a un proceso de significación. De hecho, por eso de ahí viene el tema de los patemas, y puntualmente lo que plantean, y como señalaba también Facundo, señala cómo se puede identificar la emocionalización del discurso, ¿no? Es decir, la emocionalización es importante que sea expresada, puesto que yo también como sujeto lector, ¿no? Del tuit, o sea, no estoy escuchando directamente a Andrés Manuel, y aparte de ese tuit, digamos, no puedo conferirle la puntual a Manuel como un sentido del creador del mensaje, ¿no? Entonces, a partir de todas estas barreras, digamos, es que se piensa que la emoción o el sentimiento debe estar explicitado en alguna de las formas verbal, o sea, verbal. Iniciamos puntualmente con la parte de los subjetivemas y luego también del uso de sintagmas, por ejemplo, sintagmas adjetivales. Por eso hacía la aclaración del tema de los adjetivos y la distinción entre cada uno de ellos. Y otra cosa interesante ahí que plantea el doctor Gerardo, justo ahí haciendo mención a la doctora Vital, que nos debería de cobrar por estarla nombrando tanto en esta mesa. Hace poco estaba en una clase que dio en la maestría de argumentación de la Universidad de Tucumán, y bueno, justo le llamó bastante la atención esta parte de la parte amorosa, digamos, de los discursos políticos, pero sobre todo que ya han sido enunciados. Por ejemplo, esta construcción de Vitamina Pueblo es sumamente interesante, ¿no? O sea, para analizar. Y ahí está explicitado una forma de enriquecida, ¿no? Que sería la vitamina, y luego la unión con el tema del pueblo, ¿no? No sé si respondo un poco a la pregunta, pero la idea central es que la metáfora, el valor, el adjetivo aparezca para que nosotros podamos analizarlo. Si bien hay otras formas en las que también se puede analizar discursos, la idea aquí central era que aparecieran estas formas patéticas o patémicas, como quisieran llamarlo, pero que fueran explícitas, justo para ir identificando estas formas enunciativas. Muy bien, muchas gracias, maestra Nayeli, perdón. Quisiera ceder la palabra a quien guste, ya sea nuestros ponentes, doctor Javier, Manuel o el maestro Facundo. Adelante. Adelante, doctor Javier. Muchas gracias, David. Felicitar a mis compañeros, muy interesantes sus ponencias, las tres cada una en línea muy diferente. Ante el tema, la temática que mencionabas en tu intervención, David, y sobre todo a partir de la que previamente había hecho Manuel, muy interesante, y también el texto de Gerardo Ramírez, ¿no? sobre el puño y la letra, ¿no? Que muy bonito editado, etcétera. Yo tengo la pregunta, voy a responder con una pregunta, y es hasta qué punto los discursos del odio no se benefician de que inconscientemente aquellos que los critican se presentan como adalides del cerebro y en consecuencia plantean
una división entre ellos, que son, o nosotros, que somos los racionales, el cerebro y los otros, que acaban beneficiándose de esta división porque se convierten en la encarnación del corazón, con sus entrañas, un corazón que a veces puede tener un peso muy oscuro, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos renunciar a las emociones también para enaltecer la razón? Es decir, no sé si me estoy explicando adecuadamente. El punto es, como decía la escuela de Frankfurt, es que no podemos renunciar a las emociones para convencer a aquellos indecisos que están siendo convencidos con emociones no tan nobles como las nuestras. Y este creo que era un tema que me gustaría pues compartir para saber la opinión de mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Adelante, colegas. Y yo quisiera hablar al respecto. Bueno, primero que nada, gracias a todos y a todas por sus exposiciones. La verdad que fueron muy interesantes. Y un poco a raíz de lo que planteaba Javier, quería también compartir mi opinión y preguntar qué opinan. Me parece que hay una gran cuestión que viene un poco, me parece que está dando vueltas en esta mesa, que es cuál es el rol del patos, de las emociones, en la construcción de una sociedad democrática. Porque se ha hablado mucho de el odio y de la manipulación y del uso de las emociones con finalidades negativas, y creo que es importante interrogarnos qué pasa con los que queremos construir democracia o convivencia y el pato. Si debemos centrarnos en un discurso puramente lógico o si por el contrario no es necesario también apelar a ciertas emociones, por supuesto emociones positivas o diferentes del odio, para construir esa convivencia en el respeto y en el encuentro mutuo. Entonces esa es como un poco mi pregunta. Considero que en toda narrativa política democrática o en toda convocatoria política también deben tener algún rol las emociones. Y lo pienso un poco en el contexto argentino actual, en el que, como mencionó Ramón Manuel, hubo un intento de atentado a la vicepresidenta, afortunadamente fallido, y en el que al día siguiente hubo una convocatoria en defensa de la democracia y de la convivencia mutua, y esa convocatoria también tuvo mucho de patos, mucho de emoción respecto a encontrarse y hasta diría celebración por lo que no fue, digamos, celebración porque ese intento de atentado falló, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Adelante, me parece. Ahí no vi. Doctor Sí. Ramón y después maestra Nayeli. Muy bien, por favor, por alusiones personales. Bien, en principio quisiera responder tu pregunta, David, que la dejamos un poco en el aire, que es una pregunta interesante, pero también es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no se anticipan los discursos autoritarios? Híjole, pues esto ya Cicerón lo advertía cuando sugería que la historia era la maestra de la vida, justo es maestra de la vida, magistra vitae, porque es capaz de enseñar a los hombres presentes mediante la experiencia de los hombres pasados. Esta posibilidad es una esperanza de futuro, dicho sea de paso. En esa posibilidad y en esa esperanza radica la pertinencia de la historia. La pertinencia disciplinar, me refiero, ¿no? De la historia con mayúscula, la comprensión del pasado para no repetir errores y para proyectarnos hacia nuestra forma de vida colectiva ideal. Pero bueno, hay que recordar que, como bien dijo Borges, ¿no? Bueno, no lo expresó de manera narrativa en Funes el Memorioso, la memoria humana no está constituida solo de recuerdos acumulados. La memoria no es solo acumulación, sino también de olvidos. Es decir, la memoria es estructura, la memoria es criterio, es discernimiento, se discierne. Hasta eso lo sabe cualquier psiquiatra, por ejemplo, cuando atiende un caso de
trauma, cómo se tienen que olvidar cosas para poder seguir viviendo. Entonces, la historia humana es un poco eso, olvidamos cosas. De ahí, de nuevo, la pertinencia de la historia que nos recuerde eso, ¿no? Y la pertinencia de todos los demás que no somos historiadores para incorporar elementos de carácter histórico en nuestros propios discernimientos y poder proyectar un análisis que sea más útil a la humanidad, por supuesto. Respecto a lo que dice Nayeli, y creo que respondiéndole a ella, podría responder también a Javier y Facundo en sus preguntas. Dice Nayeli, no puede haber significación sin lenguaje. De acuerdo, pero acá hablamos de método, no de realidad. Y ese es un asunto que habría que discernir. Como bien hacían los estructuralistas franceses, que eran los únicos que distinguían entre estructural y estructurel. Es decir, una es la estructura cognoscitiva de apropiación del mundo, y otra la estructura del mundo en caso que la tenga, a la cual nos queremos aproximar. Es verdad que podemos decir a priori que el lenguaje es una bola de nieve y que todo lo junta. Pues justo por eso, dado que nuestro método es lingüístico, tendríamos que ser muy precisos a la hora de usar conceptos de carácter heurístico, de carácter analítico, y en ese sentido es que viene mi exhorto a volver a la retórica clásica, porque cuando usamos emoción en abstracto, y en esta trilogía, etos, logos y patos, como si habláramos de emoción en abstracto, emociones políticas, o razonamiento en abstracto, o autoritarismo en abstracto, nos olvidamos de que el concepto metodológico articulado por Aristóteles que convendría recuperar era argumental, se refería únicamente a las pruebas, es decir, a las formas en que es posible construir una prueba artística, retórica, de una afirmación. Y esto entonces acota el terreno y, por el contrario, a amplificarlo, pues aplica lo que se dice acá en México, el que mucho abarca, poco aprieta. Al final, espero abundar sobre ello por la tarde, pero al final, si hacemos coincidir los propósitos persuasivos al lenguaje en su conjunto, pues entonces diluimos las posibilidades metodológicas y analíticas de una disciplina tan precisa como es la retórica, que ha producido o produjo una copia, por lo menos hasta el siglo XVIII, una copia importantísima de elementos metodológicos para el análisis que hoy pueden resultar muy pertinentes. Desde el siglo XVIII a la fecha vino una mala prensa, sobrevino sobre Occidente una mala prensa de la retórica que fue totalmente producida sistemáticamente, curricularmente, primero en la Universidad de París, por un gran amigo de Descartes, Petrus Ramus, que extirpó de la enseñanza de la retórica su fundamento, que era el argumentatio, justamente en lugar de las pruebas, para conducirlo únicamente a la enseñanza de la dialéctica. Y a la retórica se la dejó únicamente con el ornato. Y desde entonces la retórica se ablandó. Valterón, un filólogo norteamericano, tiene el acierto de decir que desde el siglo XVIII, con el advenimiento de la sociedad industrial, que nos trajo a este lugar ecológico casi sin retorno, sobrevino también el advenimiento de la fuerza del hard thinking, dice, el pensamiento duro, transformador, que objetivizaba y transformaba la naturaleza en provecho del ser humano, la revolución industrial, y la decadencia del soft thinking, la retórica entre ellos. Así que tiene dos momentos fundamentales de decadencia de la retórica como método. Tiene la virtud de que si lo acotamos sus conceptos a su método original, aquello brilla mucho más, y eso creo que es lo que ha sucedido con la retórica. Entonces, si los discursos de odio no se benefician de aquellos adalides del cerebro, por supuesto que sí. De hecho, el discurso de odio como concepto, por eso digo que yo tomo distancia, le confiero toda la pertinencia y utilidad jurídica, pero desconfío de su pertinencia y utilidad analítica, porque nos diluye la posibilidad de comprender las otras causas posibles, las otras explicaciones posibles de algo que apunta más a lo que tú mismo decías, Javier, la constitución de comunidades emocionales, que apunta a un análisis más antropológico que retórico. Y en ese mismo sentido, lo que dice Facundo, ¿qué pasa? ¿También la izquierda usa emociones? Sí, por supuesto. Por eso insisto, si no pensamos en emociones políticas en general, que sería asunto de psicología social, sino etos, logos y patos como una articulación hermenéutica propia y analítica propia de la retórica, podríamos tal vez
encontrar elementos de consolidación de una perspectiva que nos permita discernir con mayor precisión. Claro, estamos en el universo de las palabras y las palabras todos significan, justo por eso mi invitación es al rigor, ¿no? En ese sentido. Y ya con eso termino. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestra Nayeli. Bueno, en el chat hay una acotación, dice Gerardo Ramírez. Nayeli Cintia, la expresión usada fue en realidad. No se busca a priori algo en el análisis, lo que no significa necesariamente neutralidad. Muchas felicidades también a Facundo. Adelante, maestra. Bien, bueno, la verdad que muy interesante los señalamientos y pues la diferencia de opiniones. Antes de que avance un poco, le quería recomendar a Facundo, bueno, él en la Escuela Argentina de Comunicación tiene un referente, bueno, dos referentes importantísimos sobre los efectos que causan justamente las polarizaciones del discurso. Te recomiendo mucho a Natalia Aruguete, doctora Natalia Aruguete, y también a Mario Carlón. Bueno, ahí tienes un festín porque ellos son pues muy asertivos, ¿no? En sus puntuaciones con respecto a los efectos de la comunicación política para un sentido de la democracia. Los psicólogos en la actualidad hablan mucho acerca de cómo las polarizaciones de las emociones pues generan justo decisiones poco racionales, pero dañinas, ¿no? Tanto para los sujetos mismos como para los ciudadanos. De hecho, bueno, así también en un sentido jurídico y legal es como surgen estos crímenes llamados pasionales, no por sentidos de relación de tan específicamente de pareja, sino por las pasiones que se exaltan y hacen como que o sea, lleguemos a nuestra parte más instintiva, ¿no? Yo creo que el tema de la polarización es gravísimo, gravísimo en todas las sociedades, y justo los estudios sobre el patos y sobre, bueno, politizaciones y demás estudios también que se hacen en otras áreas, tanto en ciencia política, sociología, comunicación y humanidades en general, sobre esta construcción pues poco crítica, poco reflexiva, poco consciente, ¿no? del tipo de proyecto democrático que se plantea, ¿no? Creo que el doctor Manuel había señalado el tema de Hitler y algunos otros casos que bueno, han contribuido, ¿no? En un sentido en la historia de manera, pues como un ejemplo no a seguir, ¿no? Sobre lo que ocurre cuando existe una polarización o una búsqueda persuasiva hacia las audiencias en pro de ir hacia un extremo u otro, ¿no? Entonces, quizá ahí puedas encontrar más respuestas en estos textos de Natalia Aruguete y demás. Creo que ahí es un tema central. Y por otro lado, con respecto al tema de del lenguaje, pues es complicado, ¿no? También desde la postura en donde uno se posiciona. Y bueno, a partir de ahí también los estudios que devienen, ¿no? de la construcción de la información. La verdad que a mí el tema preciso no me parece pertinente justo en un sentido científico humano, porque nosotros somos todo menos precisos. Y bueno, los estudios se han ido comprobando, ¿no? Esta cuestión, el tema con las emociones justo es un tema pues complicadísimo porque nosotros todavía no sabemos qué son las emociones ni cuáles son, entonces difícilmente con precisión podamos hablar de cuál emoción se exalta, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, como Jonah Berger, que hablan de 6 emociones básicas y otros que hablan sobre 5 emociones básicas, en las que la mayoría coincide, pero hay clasificaciones donde hay, no sé, 37, 50 y tantas. Entonces,
me parece que para nada va hacia una precisión, más bien acá lo que intentamos hacer justo en cada uno de los aportes que nosotros hemos traído a la mesa, pues es ver de qué manera eso afecta en la realidad, o sea, a las personas, ¿no? En un sentido democrático, por ejemplo, y también hacer una retrospección en el tiempo y ver que pues no siempre se ha hablado de lo mismo, aunque en el sentido de los topois y otras cuestiones, lugares comunes de la doxa en los que quizá podamos coincidir de manera más general. Lo interesante aquí será ver de qué estamos hablando, y creo que la retórica justo ahí es una técnica interesante para identificar cómo o de qué manera se busca, ¿no?, persuadir o convencer a los públicos más allá, digamos, de los usos puntuales. Algo interesante, por ejemplo, con respecto a algo que se había señalado antes, respecto al discurso populista, bueno, por ejemplo, qué interesante ver que el populismo no tiene una ideología política, ¿no? Y que eso los estudios del discurso pues han contribuido a ello. O sea, la ideología política, no sé, puede ser de derecha o de izquierda, no tiene, al contrario, una identificación con el término populista. Entonces creo que ahí eso es interesante plantear. Quizá la estrategia más bien retórica es la que funciona más que la parte ideología. Y sobre si algo es virtualidad o realidad, bueno, acá algo interesante es que, por ejemplo, a Donald Trump lo lograron censurar, ¿no?, de Twitter. Y creo que sí, la virtualidad y los discursos generan realidad. Hay una cita interesante que da Feynman, que quizá lo conoce un poquito más, ¿no? Y dice, bueno, nosotros cuando estudiábamos el fascismo en Argentina, muchos de los, en la dictadura, ¿no?, se decía que no, que la ideología marxista, y bueno, otras cosas no existían, pero sí nos reprimían, sí censuraban las carreras, sí, sí hacían cosas, o sea, sí sucedían cosas en la realidad. Entonces, creo que no hay que minorizar el efecto que tienen los discursos, porque tanto en un pasado cercano o del siglo pasado, como en los actuales vemos que tienen relevancia, ¿no? Entonces, ahí quizá también estaría otro punto de discusión interesante, el cual seguramente no terminaríamos porque difícilmente entendamos en la actualidad nuestro presente, pero al menos con nuestros aportes pues vamos abonando a este tipo de discusiones y de alguna forma algunos acuerdos en los que sí coincidimos, ¿no? Entre ellos que la retórica sigue siendo un modelo sumamente interesante para acercarnos a estas cosas que a veces no están tan evidentes. Muchas gracias, maestra. Aquí en el chat, Gerardo Ramírez nos dice, yo recomiendo también el siguiente libro de Olave Arias Ioanni, Análisis del discurso en disputas públicas, Retorno a la erística, publicado por la Universidad Industrial de Santander en 2019. Muchas gracias por esta discusión. Bueno, yo quisiera tocar otro punto aquí. En la ponencia del doctor Javier, citando a Le Bon, dice, las imágenes se transforman en sentimiento. En cada una de estas ponencias vimos muchas imágenes, incluso el rostro de un Donald Trump así, un poco desencajado. Las portadas de este semanario, El Descamisado, ¿verdad? Yo quisiera lanzar aquí una pregunta. ¿Qué papel tienen las imágenes en este discurso del pathos, ¿no? O sea, ¿cuál es su importancia? ¿Cómo se pueden interpretar además de lo escrito o lo dicho? Bueno, es una pregunta, no sé si los colegas quieren abundar sobre otras cuestiones.
Adelante, doctor. Gracias. Gracias, pues ahora por alusión doy también mi opinión brevemente. Y creo que de algún modo aprovecho para sumarme a la discusión previa. Hay un texto muy bonito de Ernesto Grassi que quizás algunos de ustedes conocen, en donde justamente se habla de la retórica visual, pero no entendida como la entendemos hoy, como la retórica de las imágenes que vemos en los spots publicitarios, sino la retórica visual como aquella que emana de la descripción de imágenes, ¿no? Y pues es justamente una loa al pathos que estas imágenes, que la narración produce en el espectador. Es decir, como decían, se puede instruir deleitando, ¿no? Que recogía yo en mi ponencia. Y para instruir deleitando es mejor narrar que argumentar, ¿no? O sea, ahí podríamos entrar en una buena discusión. Y al respecto, creo que en este sentido, bueno, yo me atrevo a compartir este libro porque creo que es un modo también de sumarme a la petición de Manuel de decir que los estudios cualitativos, aquí acercándonos, apoyando a la idea de la retórica, siempre nos van a aportar algo también, ¿no? Entonces creo que hay que mantener ese equilibrio entre lo cuantitativo, que hoy en día pues es muy apreciado, y lo cualitativo, que es aquello a lo que algunos de los colegas se han dedicado toda su vida y creo que debe continuar pues procurándose, ¿no? Porque nos da aproximaciones diferentes y eso creo que es muy valioso, ¿no? Bueno, yo diría eso sobre la retórica visual. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier. ¿Alguien más, colegas? Doctor Ramón, adelante. Yo creo que a propósito de la retórica visual, solamente un aporte. Uno de los elementos que podemos tomar en cuenta respecto a lo efectivo, en una ocasión en una ponencia sobre literatura novohispana, pues se nos coló un historiador del arte y bueno, pues a todos nos subyugó con sus imágenes, ¿no? Y entonces recuerdo muy bien a Beatriz Mariscal, profesora ahí del Colegio de México, que protestó, dijo, no se vale, dice, es que la imagen es muy poderosa, entonces va a anular todas las demás discusiones. Y es verdad, pero ¿en qué puede radicar? Pues podríamos suponer que, al igual que la música, la pintura, la imagen, es un arte que entra sin barreras. Es decir, entra directamente a la percepción emocional, cerebral, etcétera. Mientras que la mediación del discurso la vuelve histórica, la determina, la predetermina incluso el mensaje, quiero decir. Entonces, probablemente el elemento imago en esto es fundamental. Y a partir de esto mismo, comento un poco lo que acaba de decir Javier respecto a que en ciertos contextos es mejor narrar que argumentar. Bueno, en términos retóricos, narrar también puede ser argumentar. Es decir, si recogemos otra parte de la retórica en la que se refiere a otra taxonomía, no referida a sus fuentes, sino referida al modo de producirla, que habla de argumentación inductiva y deductiva, lo que pasa es que hemos como consolidado, gracias al prestigio de la dialéctica, que la argumentación es únicamente deductiva, pero en realidad también existe la argumentación inductiva. Y a la letra, la argumentación inductiva era traer de fuera de la causa un asunto externo que por comparación o cotejo la ilustre o pruebe, es decir, el ejemplo. Y el ejemplo podría ser, según Cicerón, también imago, pero también puede ser un relato, como lo conoce muy bien la historia de la literatura. Buena parte de la argumentación evangélica aquí en el Nuevo Mundo durante los primeros siglos marchó a caballo del ejemplo y nos dejó ahora en la tradición oral una copia importantísima de relatos con los cuales pues han ilustrado morales de diverso signo. Pues bueno, esa es mi aportación a la interesantísima discusión que se está vertiendo acá. Sí, al respecto me permito también tomar la palabra para compartir una idea que creo que tiene que ver con la última intervención de Nahayeli y también con la tuya, Manuel. Me permito tratarte de tú. Es esta idea de, no sé si llamarlo, el patriarcado de la vista.
hay estudios, ¿no?, en el affective turn que ponen en duda cuáles son nuestros sentidos. Nosotros damos por supuesto que son 5, pero en otras culturas quizás hubo más. Por ejemplo, el sentido del equilibrio o el sentido de la percepción interior, etcétera, etcétera. Y en ese contexto estos estudios también ponen en duda o cuestionan la importancia que nosotros tradicionalmente en Occidente le hemos dado al sentido de la vista. Aflora, por ejemplo, en palabras como cosmovisión. No hablamos de cosmoescucha, hablamos de cosmovisión, con lo cual ya le estamos dando más importancia a la imagen que a la palabra. O hablamos de teorías, que como ustedes, los filólogos de la mesa, saben mejor que yo, la palabra teoría tiene que ver con la idea de ver, ¿no? Entonces creo que también es un tema muy interesante que podría tratarse en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, sigue el micrófono abierto. Quien quiera abundar a este diálogo. Bueno, quizá un poco nada más para sumar un poco aquí a la conversación, y que creo que el profe Giovanni Olave estaría muy orgullosa de lo que voy a decir, porque, bueno, justo los estudios textuales, ¿no?, que se desarrollan en las tipologías y demás, y los estudios puntualmente de Anscombe y Ducrot, pues van mostrando esto que también señala el doctor Javier, ¿no?, que es, pues la argumentación está en la lengua, pero no está específicamente sino entre, o sea, y sin importar la tipología textual, pues ahí hay posibilidad enunciativa, ¿no? Y en una posibilidad enunciativa, pues nosotros encontramos más bien una riqueza que, que ha sido, que, o sea, que es más profunda de lo que quizá nuestra mente pudiera interpretar. Entonces, bueno, es fascinante todos los estudios del lenguaje y bueno, de otras disciplinas que nos van mostrando lo poco que sabemos frente a lo mucho que experimentamos, ¿no?, en la realidad. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Bien, ya tenemos un poquito el tiempo encima. Quisiera invitarlos a las 2 de la tarde. Habrá la conferencia magistral, se llama Discursos de Odio, Discursividad Política y Redes Sociales, cómo construir contrarrelatos digitales en la educación para una ciudadanía democrática, a cargo de Delfín Ortega Sánchez. Esto es a las 2 de la tarde, en unos minutos más tendremos esta conferencia magistral. Bien, no sé si tengan algún último comentario antes de cerrar esta mesa, alguna aportación, una acotación que quieran hacer. Cedo la palabra, adelante. Yo únicamente decir respecto a alguna de las intervenciones anteriores que creo que no podemos renunciar al ideal de precisión verbal. Creo que es condición sine qua non del trabajo intelectual y necesitamos, a pesar de que la realidad pueda ser difusa, hacer un esfuerzo para poder comunicarnos, para poder que nuestros conocimientos producidos tengan pertinencia y utilidad, pues buscar la precisión. Lo que en el ámbito de las ciencias exactas, pues sería objetividad, ¿no? Es decir, la depuración del juicio para poder estar seguro el que observa de que lo que observa es así y por tanto que puede transmitir ese conocimiento a la colectividad, pues nosotros, usuarios de las disciplinas hermenéuticas, humanísticas, pues como se dice ahora, vinculadas a la palabra, pues necesitamos no perder el faro de la precisión verbal, como aquí ha sido muy visto únicamente un comentario ahí al hilo. Muchas gracias por todo, nos enriquece muchísimo, nos enriquece muchísimo. Pues muchísimas gracias, doctor Manuel.
gracias a todos los asistentes y a quienes nos vieron a través de Facebook Live en la página oficial de este coloquio internacional. Los esperamos a las 2 de la tarde, por favor, en esta conferencia magistral. Por mi parte, bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo. Pues yo disculparme con los compañeros porque ando en un uso horario diferente y no podré asistir por la tarde, que aquí es de madrugada. Entonces, suerte. Muchas gracias. Bueno, el compañero Delfín Ortega también se conectará desde la madre patria, ¿eh? Ahora a las Por la 2. noche. Uf, de acuerdo. Sí. Bueno, pero a las 6 aquí son... Ah, sí, no, a las 6 no. A las 6 no. Ok. Digo, cuando tú expones es ya. Ok. Bueno, pues Muy bien, muchas pues gracias. felicidades a todos, un gusto. Pues Hasta luego. muchas gracias nuevamente y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias, maestros, maestras, Hasta estimados, luego, muchas gracias. que estén bien, Bye, bye. pasen buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias.